Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Pongan su asistencia, por favor. Muy bien. Hoy hacemos una clase de... Pasamos ya al adulto. ¿Ya? Y en adulto vamos a desarrollar cómo se evalúa un paciente desde el punto de vista nutricional, ¿no? Y algunas formas de desnutrición en el adulto. En el adulto, vamos a ver, hay más problemas de sobrepeso que de desnutrición, ¿ya? La desnutrición generalmente está asociada a enfermedades en la vida adulta, ¿ya? Dentro de ellas vamos a describir una serie de patologías y también está cáncer, que va a haber un capítulo de cáncer que lo van a hacer ustedes, ¿ya? ¿Dónde estamos? Muy bien. Entonces, el estado nutricional del adulto depende obviamente de la dieta, ¿no? La dieta está dividida en comidas sólidas y comidas líquidas. Generalmente nos dan energía las comidas sólidas. Las sólidas obviamente tienen macronutrientes y micronutrientes que hemos estado describiendo en el capítulo anterior, en el día anterior, ¿no? Los macronutrientes nos dan calorías básicamente, las proteínas, perdón, los carbohidratos y grasas. Y las proteínas dan sustento estructural, porque necesitamos sustento estructural en base a proteínas. Las vitaminas ya las describimos, ¿no? Dentro de las bebidas, tenemos bebidas sin nutrientes, ¿no? Como el agua, por ejemplo, ¿no? Ambos determinan en cuánto se ingiera. Bueno, el estado nutricional depende de cuánto de esta comida se ingiera, de la del metabolismo y de la excreción, ¿no? Todo esto va a ser el estado nutricional, ¿no? Que sea óptimo, si hay un óptimo balance, o sea, el balance óptimo sería si es que consumo tantas calorías y proteínas como requiero, ¿no? Deficiencia cuando no consumo los suficientes alimentos y exceso, ¿no? Cuando consumo de más, ¿no? Así está compuesto nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, según varios puntos de vista, según nivel de moléculas, molecular, según tejidos, según celular. Por ejemplo, de nuestro peso, más del 50% de agua está ubicada en el intra y en el extracelular. Un pequeño porcentaje de proteínas, almacenamos glucógeno, recuerden, glucógeno, minerales como el calcio, y almacenamos principalmente lípidos, porque los lípidos son una reserva energética, fíjense, ¿no? Tenemos buena cantidad de lípidos, casi el 20% de nuestro peso, del 10 al 20% es grasa, ¿no? Porque necesitamos reserva, pues, ¿no? Nuestra fisiología ha hecho que mantengamos una reserva, ¿no? Para los periodos de ayuno e incluso para periodos largos de ayuno. Desde el punto de vista tisular, músculo abarca una gran cantidad de tejido. Recuerden que el músculo requiere una gran cantidad de proteína. Obviamente es variable, ¿no? Hay personas que tienen disminución de la masa muscular, otras que tienen mayor masa muscular. Masa de órganos como el cerebro, corazón, hígado, ¿no? Este porcentaje, el hueso se lleva a otra parte, ¿no? Fíjense que el músculo es más. Y otra vez tejido adiposo, ¿no? Acá está lípidos y tejido adiposo, ¿no? Que no solamente está en la grasa, ¿no? Sino que también está en la grasa abdominal, en grasa pericárdica, grasa perivascular, hueso, ¿no? Y también intermuscular, por eso que acá es un poquito más, ¿no es cierto? Y bueno, otros tejidos como la piel, órganos reproductivos, etcétera, ¿no? Cartílagos, tendones. Desde el punto de vista celular, tenemos
Fíjense otra vez, bastante grasa, ¿no? Son adipocitos blancos y adipocitos marrones, brown, ¿no? Tejido cortical del hueso, tejido intrahepatocelular, lípidos, ¿no? Acá otro tipo de lípidos y fibras y líquido extracelular. Bueno, así para eso nos alimentamos, para mantener esta distribución de tejidos. ¿Cómo determinamos el estado nutricional? Bueno, existen varias formas. Una muy sencilla y que seguimos usando es la antropometría, ¿no? Antropometría. Tiene sus problemas en personas sobre todo con mucha masa muscular, pero pues la mayoría de personas no tenemos mucha masa muscular, tenemos un estándar de masa muscular, por tanto, solo sería un problema en las personas que tienen mucha masa muscular, ¿no? También podemos utilizar algunos parámetros bioquímicos y hematológicos, como por ejemplo el nivel de albúmina, el nivel de hemoglobina, el nivel de linfocitos, ¿no? Sin embargo, estas alteraciones sí, bueno, sirven principalmente para ver desnutrición y se afectan cuando ya hay un estado grave de desnutrición, ¿no? Chequeo clínico, o sea, clínicamente y el examen físico, puedo yo tener una visión subjetiva del paciente si está bien nutrido o está mal nutrido. Obviamente, si veo un paciente claramente obeso, ¿no? Digo, está sobrenutrido. Y si veo un paciente muy adelgazado, ¿no? Que se le note que haya baja de la masa muscular, que se le note muy flaco, entre comillas, ¿no es cierto? Como decimos comúnmente, bien adelgazado, sería en términos médicos. Entonces, digo también, ese paciente está desnutrido. También sirve, ¿no? Un criterio es subjetivo, pero sí me serviría para hacer el diagnóstico. Y una forma de ver esto ya es para ver si el paciente está consumiendo adecuadamente, o sea, si todos estos ingresos que hemos visto son adecuados o no, hacer un balance nutricional, ¿no? Ver qué come el paciente, ¿no? Ver qué come, para ver si está en balance positivo o negativo. Y para esto puedo utilizar, actualmente hay varias tablas de equivalencias, o sea, le pregunto, ¿qué tomó de usted de desayuno? Un Quaker, doctor, ¿no? Entonces, Quaker, 300 calorías. ¿Qué más comió? 2 panes, ¿no? Entonces ahí tenemos más 180 calorías por pan, ¿no es cierto? Bueno, siempre va a ser subjetivo porque no es exacto, ¿no? Porque no pesamos el pan, no solamente es una encuesta nutricional. Entonces ahí van ya 300 más 160 van 450, ¿no? ¿Cuántas cucharillas se puso, ¿no? Y así sumamos, 500, ya suma 500 calorías. ¿Y qué más comió? Huevo, ¿no? El huevo, ¿cuántas calorías tiene? Etcétera. Y no solo veo en calorías, sino puedo ver incluso en grasas, ¿no? Entonces, ¿cuánta grasa tiene el huevo? Y le pongo, ¿no? Y cuántas proteínas, ¿no? Y cuántas, incluso hay tablas donde dice cuántos minerales tiene, cuánto calcio, etcétera. Incluso esto se ha familiarizado tanto que existe ya incluso en el propio celular, ¿no? En el propio celular tiene ahí en algunos celulares tienen tú llenas los datos que comiste y te saca exactamente cuántas proteínas comiste, cuántas calorías, cuánto calcio, cuánto magnesio, etc., ¿no? En la práctica se hace una encuesta al paciente, se le dice qué comió, hay encuestas de 24 horas, o sea, qué comió el día anterior, porque es más fácil de recordar, y se considera que ese día es el día promedio. Claro, no se recomienda hacer, por ejemplo, días festivos, ¿no? Porque obviamente el día festivo, ¿no? ¿Qué comiste? Chiriucho, ¿no? Pero no es todos los días. O ¿qué comió? Lechón, porque era matrimonio matrimonio, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene que ser un día normal, de lunes a viernes generalmente. Otra forma de ver el estado nutricional es la densitometría. Actualmente usamos la densitometría, que es un equipo de este tipo. Lo usamos actualmente para ver densidad ósea principalmente, ¿no? Con esto se hace el diagnóstico de osteoporosis. Pero estas máquinas tienen también la capacidad de determinar cuánta masa muscular y cuánta grasa hay, ¿no? Y te sacan incluso la cantidad, ¿no? En gramos, ¿no? Y el porcentaje de grasa, masa total, etcétera. Lo malo que es su costo y, o sea, cada paciente que tenga
probable obesidad, ¿no? Le voy a pedir una densitometría. Bueno, se podría pedir, pero es costoso, ¿no? Y los otros indicadores, sobre todo el antropométrico, generalmente es más efectivo, ¿no? Es más fácil de utilizar. Solo pesándolo y tallándolo, ya sé, ya tengo una idea con su IMC, con el índice de masa corporal, en qué situación está, ¿no? Entonces, es por eso que no se utiliza. Quizás sirva en algunos pacientes muy delgados o muy musculosos, ¿no? Le hago densitometría. Este es el IMC, bastante utilizado, ¿no? Muy práctico, solo necesitas balanza y tallímetro, ¿no es cierto?, que hay en todo sitio. Y como ustedes recuerdan, bajo peso se considera menos de 18.5, normal de 18.5 a 24.9, overweight sobrepeso más de 25, ¿no? 25 a 29, ¿no? Sobrepeso, ¿no? A partir de 30, obesidad, ¿no? Me perdonan un ratito, soy de portero también. Ya, ok. Y grados de obesidad, ¿no es cierto? Obesidad grado 1, 2 y 3 a partir de 30 a 34,9, 35 a 39,9 y más de 40. Antes esta se llamaba obesidad mórbida, ¿no? Mórbida. Mórbida se creía porque era la única patológica, ¿no? Ahora se sabe que todas son patológicas, ¿no? Desde todos los grados de obesidad e incluso sobrepeso, ¿no? Incluso sobrepeso. Después, para evaluar el exceso de peso, también se está utilizando, ¿no? La circunferencia de cintura, porque justamente en obesidad se ha visto que el mayor problema es la grasa abdominal y por tanto, ¿no? Se puede utilizar también la circunferencia de la cintura en mujeres y en varones. Obviamente son diferentes, ¿no? Antes se utilizaba el índice de cintura-cadera, antes, pero ya no se utiliza casi porque el dato de índice de circunferencia abdominal es el más importante, ¿no? Es más importante. El problema del índice, o perdón, de la medición de la cintura es que es difícil de hacer, o sea, difícil porque puede ser muy variable, ¿no? Se recomienda hacer en ayunas, porque debe estar el paciente sin comer. Se recomienda, bueno, es importante dónde colocar, creo que acá tengo un ejemplo, no, perdón, no tengo, pero dónde colocar el centímetro, ¿no? Se decía más o menos a la altura del ombligo, pero en muchos pacientes el ombligo se va cayendo hacia abajo, ¿no? Justamente por obesidad, va bajando. Se debe hacer en el punto medio entre el borde costal y la espina ilíaca, ¿no? Antero-superior, ¿no? En la parte media de esos dos puntos de referencia. Varía por la respiración del paciente. El paciente puede estar respirando y varía. Debe hacerse en expiración, ¿no? O sea, botando el aire, porque tomas aire, jalas aire hacia el pulmón y además esa jalada de aire determina que baje la circunferencia también, ¿no? Entonces, ese es el problema, pero es un excelente indicador, ¿no? Más de 80 en mujeres se considera, bueno, no se habla de obesidad, sino de riesgo cardiovascular ya incluso, ¿no? Más de 80, ¿no? El riesgo leve y más de 88 riesgo moderado. Más o menos equivale al sobrepeso y obesidad. Y en varones, 94 y 102, ¿no? 102. El índice de masa tiene una buena correlación con la cantidad de grasa, fíjense, ¿no? Por eso que se sigue utilizando. El índice de masa, más o menos un índice de masa normal, digamos de 23, ¿no? Acá está, mujeres y varones. Hay una pequeña diferencia entre mujeres y varones, como ven acá. Las mujeres tienen tendencia a tener más grasa corporal. Por ejemplo, en un índice de masa 23, el varón tiene más o menos 10 a 20, ¿no? 10 a 15, diría yo, ¿no? Acá.
10 a 15. Las mujeres de 15 a 20, ¿no? Que es una grasa normal, porque hay que recordar que las mujeres tienen tendencia a acumular más grasa, ¿no? Las castigaron, ¿no? Dios las castigó a las que quieren ser flaquitas, ¿no? Bueno, porque la grasa, fisiológicamente, la mujer está preparada para un embarazo, ¿no? Que en teoría puede llegar en cualquier momento. Bueno, y en la práctica también. Y si se embaraza, debe tener más reserva de grasa que el varón. Esa es la razón por la cual la mujer tiene más grasa. A un mismo índice de masa corporal, fíjense, ¿no? Entonces, bueno, les decía que hay correlación, ¿no? O sea, cuando ya comienzan a tener más de 25, miren, ¿no? Cómo la grasa aumenta, ¿no? 20 a 25 más o menos, ¿no? Y si el paciente tiene ya 30, arriba de 30, generalmente la cantidad de grasa que tiene, ¿no? Acá está, varones y mujeres, ¿no? Más o menos va al 25-30% de kilos de grasa, ¿no? Pero este está en kilos de grasa, ¿no? Por una paciente estándar, ¿no? Más o menos, de 60-70 kilos, ¿no? Entonces, correlación, hay una correlación. Ahora, ¿por qué es importante el estado nutricional, ya sea en deficiencia o en exceso? Porque hay múltiples estudios que determinan, ¿no?, que tener exceso de peso o tener bajo peso están relacionados con mayor muerte. Por eso. Los primeros que se dieron cuenta de esto fueron los seguros que te aseguran por seguros de vida. Se dieron cuenta que si aseguraban mucho gordito, perdían, ¿no? Porque fallecían más. Si aseguraban así, no perdían. Y si eran muy bajo de peso, también perdían. Pero mire, es como una J, es la curva en J, ¿no? A mayor peso, ¿no? Miren acá, 35, 37, su riesgo de mortalidad es, acá personas que no fuman, ¿no? 2 veces más que una persona, ¿no?, que tiene peso normal. Y así va subiendo, más de 40, ¿no?, 3 veces más riesgo de fallecer, ¿no? El peso ideal sí, pues ideal por riesgo de fallecer va entre 20 y justamente 25, ¿no es cierto? Mire. A partir de 25 comienza a subir, ¿no? Subir el... Y bueno, estas personas que nunca fumaron. En este estudio hicieron la diferencia con los que nunca fuman y los que fuman, ¿no? Y en los que fuman, bueno, acá, perdón, no es en los que fuman, es global, toda la población. Es que hay poblaciones que fuman mucho, ¿no? Acá no es mucho, felizmente. Pero miren, la curva se repite, ¿no es cierto? A más peso, más mortalidad, y a menos peso también más mortalidad. ¿Ah? Generalmente esto, como vamos a ver, está asociado a enfermedades. O sea, uno se enferma y baja de peso. Y obviamente parece que no es que muera por baja de peso, sino por la enfermedad concomitante que le hizo bajar de peso. En cambio, acá es al revés. Generalmente el exceso de peso lleva a enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, infarto al corazón, etc. COVID, ¿no? Hay curvas interesantes de COVID respecto a IMC. Bueno, así está entonces. ¿Y cómo calculo el peso ideal? Bueno, por IMC, ¿no? También hay otras fórmulas, ¿no? Por 23 más la talla al cuadrado, etcétera, pero yo recomiendo utilizar el IMC, que es mucho más sencillo. Más curvas de mortalidad por IMC, por edades, ¿no? Mire, acá en edades existe esta curva que hemos visto, en menores de 50 se acentúa más. O sea, apenas sube el IMC, mayor mortalidad, ¿no? Acá. Pero cuando hablamos de personas mayores, 50, 64 años, mira, la curva se va un poquito a la derecha. O sea que, en otras palabras, si ya uno tiene más de 50, ¿no?, podría tener un peso, el joven, mejor que tenga menos de 26, ¿no es cierto? Acá. Pero si ya es más de 50, como yo, 50, ¿no? 28, 29. ¿No? O sea, yo todavía me mantengo bien. Y si tiene más edad, acá, más de 64 años, ¿no? Entonces, parece que la obesidad, bueno, el sobrepeso, diremos así, no la obesidad, protege un poco en personas ya mayores, ¿no? Esto se ha visto tanto en varones y en mujeres, ¿no? Estos son algunos estudios que sacamos.
¿Cómo andamos en el Perú? Estos son datos de Perú, encuesta Vianec, más de 1000. Estos estudios son importantes, ya no tenemos estos estudios. En Estados Unidos el ENDES reporta, perdón, el ENDES, no, el NANES, cada año reporta estos datos. O sea, ya es una obligación hacer estos datos. Acá no tenemos. Las universidades deben hacerse cargo. Nuestra universidad debe hacerse cargo, ¿no? Hacer, por ejemplo, todos los años una evaluación nutricional de la población. No hay, no hay. Nadie hace. Y cuando los chicos, alumnos quieren hacer este tipo de trabajos, no, les dicen, descriptivos, no, dicen. Son muy útiles. Acá, por ejemplo, datos del año hasta el 2018. Todo el Perú. Normal, miren, delgados ya no hay muchos de adultos. ¿Ve? Acá están los enfermos, ¿no? Delgados. Normal, 34%. Sobrepeso, 38% por IMC. Obesidad, ¿no? 17 más 6. Acá tenemos 23 más 25% de obesidad. Acá está, 26%. Estos son los... O sea, por eso le decía que en los adultos casi no hay problemas de nutrición. Hay que evaluar nutrición en los niños, ¿no? Los niños porque ellos se desnutren rápidamente. Pero en los adultos hay muy poco, miren, menos del 1%. Generalmente por enfermedades. El mayor problema que tenemos en adultos es sobrepeso y obesidad. Miren acá, ¿no? Sumando 26. ¿Por qué? Porque este grupo de población va a ser enfermedades. No solo diabetes, no solo hipertensión, también va a ser problemas de problemas de columna, problemas depresivos, problemas de fertilidad. Vamos a ver, existe una gran cantidad de problemas de salud asociados al sobrepeso y obesidad. Acá. Lo mismo, pero por grupos de edad. Acá está lo normal. Vamos a ver los con obesidad. Miren, acá, varones, mujeres, las mujeres. Puede ser, claro, porque como han visto, bueno, este es lógicamente la mujer tiende a grasa, ¿no es cierto? Por eso que hay más obesidad y obviamente más sobrepeso, están iguales, pero no, obesidad está más. Por edad, miren, a más edad, o sea, le pasa el tiempo y nos volvemos más obesos. Ahí está, ustedes están acá, ¿no es cierto? 13%. Seguramente si hacemos ahorita un índice de masa en todos ustedes, probablemente encontremos este mismo dato. Pero cuando ya se gradúen, ¿no? La buena vida van a tener, bueno, no tan buena al inicio, van a tener que seguir estudiando, postulando a la residencia, etc. Pero se vuelven más sedentarios también, ¿no? Y miren, más sobrepeso. Y cuando ya están, bueno, yo estoy acá, ¿no? Ya son médicos, ya más obesidad, más vida sedentaria, más lujos, ya no caminan, ya no corren, ¿no? Ya. Acá hacen deporte todavía, acá poquito, acá nada, ¿no? Los sábados, campeonato de fútbol de Masters nomás, a veces. Bueno, esa es la situación. Este es por perímetro abdominal, por cintura. Entonces, decíamos que ahí normal, pero miren, en riesgo alto y muy alto, 24 más 33%. También se puede medir el estado nutricional por pérdida de peso en el tiempo. Y este es el dato quizás más importante. O sea, no importa cuánto de peso tenga. Bueno, importa sí, pero también importa cuánto de peso está perdiendo en los últimos meses. Y se considera leve cuando en un mes pierde menos del 5%. ¿No? En 2 meses, 5%. Y cuando es en 3 meses, menos del 10%. ¿No? Leve. Moderada cuando pierde del 5 al 15%, ¿no? El 5 en un mes, 5 a 10 en 2 meses. Entonces le dice cuánto pesaba usted hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses, ¿no? Y lo pesa ahora. Si está bajando de peso, se considera riesgo nutricional. ¿Ya? Porque quizás no esté en desnutrición, capaz pesaba 90 kilos, ¿no? Y está bajando. Riesgo nutricional. Porque generalmente cuando se baja de peso, sin medidas dietéticas ni ejercicio, se está perdiendo músculo, ¿no? Músculo. Le decía que hay varias formas de evaluar la otra forma, perdón, que para evaluar el estado nutricional es hacer encuestas nutricionales, ver qué come, recuerdo de las 24 horas, presencia de comidas, récord de dieta, incluso algunos nutricionistas dicen, mándeme foto de todo lo que come, ¿no?
Es una excelente forma, ¿no? Manda fotos. Claro que va a haber un sesgo porque como ya lo está vigilando la nutricionista, puede hacer trampa, ¿no? Screenings dietarios, ¿no? Se hace una evaluación de la composición de la dieta, ¿no? Y se determina cuántas calorías, lo que les comentaba hace poco, ¿no? Hace rato. La ingesta puede ser variable, ¿no? Por días. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de varios días, el día 10, 20, 30, ¿no? Y la ingesta en calorías. Un día puedo comer, ¿no? Más, otro día menos, ¿no? Generalmente es días, fin de semana o festivos puedo comer más, algunos días puedo comer menos, ¿no? Bueno, esas son las variaciones que puede tener, ¿no? Por eso se puede tomar de varios días, por ejemplo, ¿no? De varios días, una muestra de la ingesta. Lo otro es, bueno, como les decía, mandar fotografías, ¿no? Las fotografías. Lo otro es mandar, bueno, hacer la encuesta, pero preguntarle al paciente con utensilios, o sea, con platos, porque el plato puede, doctor, yo como un platito ¿no? Mi platito de segundo, pero ¿qué tamaño fue tu plato, no? Puede ser muy pequeño, muy grande, ¿no? Entonces, se hace una encuesta al paciente y se le muestra el plato y dice, ¿cuál es el tamaño de tu plato? ¿No? Porque dice, doctor, yo como la mitad del plato, pero el plato es una bandeja, pues, ¿no? O como un vasito, una tacita de Quaker, y su taza es una super taza, pues, ¿no? Un tazón, un bowl, ¿no? Entonces, también actualmente, si queremos hacer una evaluación nutricional adecuada, entonces se puede al paciente, hay como un laboratorio, le llaman laboratorio nutricional, donde están los tamaños, incluso usted, ¿cuánto come? Solo como, dice, un platito de arroz, pero entonces como unas maquetas del tamaño del arroz, ¿no? Usted come así, así o asá, ¿no? 3 tamaños. Por decir, doctor, yo solo como, no sé, una papita, ¿no? Pero es una papota, pues, grande, ¿no? Entonces, todo esto sirve para hacer. Acá, bueno, esto es lo que le decía, el tamaño de los contenedores primeros, de los platos, la rutina familiar, la densidad energética de algunos alimentos. Doctor, yo no como casi nada, pero come alta la porción del plato. Bueno, y también hay que ver las características del paciente, la edad, quién le hace comer, con quién come, ¿no? Uno cuando vive solo tiene tendencia a comer poco o mucho, depende. Cuando vive con familia tiene tendencia a comer más. También la familia suele ayudar a veces en la dieta porque le controla, ¿no? Toda la familia cambia, ¿no? Son todas estas características hay que poner en la historia clínica nutricional. Actualmente hay tecnologías como los móviles y el internet, ¿no? que nos ayudan mucho al respecto. La evaluación bioquímica le decía, la albúmina, el índice creatinina talla y el recuento linfocitario, ¿no? También se pueden utilizar, pero generalmente se encuentra esto cuando el paciente ya está demasiado desnutrido. Datos del estado nutricional en adultos, ya les presenté algunos, pero acá tenemos por consumo. ¿Cuánto consume? Consumo habitual de calorías en adultos de 18 a 59 años. ¿Cuántas calorías consume? Nacional se ha calculado 1.800 calorías. Por estos datos debería haber en Cusco, ¿no? En Cusco, Perú. Cusco, zona urbana, zona rural. Hombre, 2.000, mujer, 1.600, porque hay diferente composición corporal, ¿no? Por más feministas que sean, ¿ya? Hay diferencias físicas, corporales. Por edad, más jóvenes comen más. Conforme la edad avanza, debería la curva ir así. Debería ir así. Porque, como recuerdan, el metabolismo basal disminuye. El gasto de metabolismo basal disminuye con la edad. Por tanto, si siguen comiendo igual, esto ya prevé que va a haber una población con sobrepeso y obesidad acá. Porque la curva debería ser así. Cada vez debemos comer menos. Los pacientes dicen, doctor, yo no sé por qué engordo. Bueno, porque come igual que cuando era jovencito. Esa es la respuesta, ¿no? Come igual y debería comer menos. La curva debería ser, voy a marcarla para que se acuerden. La curva debería ser así, así, ¿no? Y se come igual. Carbohidratos. ¿Cuánto de carbohidratos? Acá somos campeones. De hecho, hay un estudio en Latinoamérica y somos casi campeones de carbohidratos, ¿no?
arroceros, chiferos, paperos. ¿Cuándo de carbohidratos? Mire, 300, esto hay que multiplicar por 4, ¿no es cierto? Para saber cuántas es las calorías. O sea, 300 calorías más o menos, 300 a 350, por 4, 1200 calorías, ¿no? De estas, 1000, o sea, la mitad, más de la mitad son carbohidratos, ¿no? Lo cual estaría bien según las recomendaciones dietéticas, pero si tenemos sobrepeso, si es una población con sobrepeso, debería bajar la cantidad de carbohidratos. Es lo más económico, el arrocito, la papa, y acá en nuestro medio la moralla, el chuño, ¿no? Comidas ancestrales, que no por ser naturales son buenas, o sea, son, claro, es alimento finalmente, pero el exceso va a conducir a sobrepeso. Acá igual, varón, mujer y por edades. Estos son datos, también carbohidratos, pero por residencia. Por residencia. O sea, acá, nacional, acá está el porcentaje de carbohidratos. Mire, 64%. ¿no? Paperos, chiferos. Varones, no, Lima, resto urbano, 50-64. Rural, miren, rural. 86%. Claro, no hay más que comer. No hay más que comer. Ellos tienen su papita, su moralla y nada más. Mira, acá vamos a ver proteínas bajísimas, ¿no? Y encima le dicen no coman carne a estos pacientes. ¿no? Miren. En pacientes delgados, miren, 82%. ¿no? Normal, en pacientes con obesidad, 58%, 63%. Miren, alta cantidad de carbohidratos. Esto es proteínas. ¿Cómo vamos en proteínas? Bajo seguramente, ¿no es cierto? Acá está en gramos, ¿no? Promedio 60. ¿Y cuánto es eso de proteínas según que cubrieron requerimientos de proteínas? ¿no? Que cubren. ¿Cuánto cubre? No cubre, mire, 13%, 9%. La mayoría cubre, dice, pero hay un porcentaje que no cubre. 13% es alto. 21%, obvio, ¿no? No cubre. Los flacos tampoco cubren proteína. Los con sobrepeso, miren también, poquita proteína. Perdón, 8.9% no cubre. No cubre. O sea que comen más carbohidratos. Proteínas bajo. ¿no? Grasas, ¿cómo vamos de grasas? Acá no cubre. ¿no? Mire, poca grasa. ¿no? Y encima le dicen no coma grasa. No cubre, miren, 30, acá, bueno, 20 a 40% más o menos. No cubre. Los que cubren en exceso, poquitos, miren. ¿no? Los que comen parrillada todas las semanas. Poquitos, claro. ¿no? Los que no cubren, grasas. ¿no? Y encima le dicen a la población no coma grasa. ¿no? No coma grasa. No hay grasa para comer y le dicen no coma grasa. Anemia es otro problema, ¿no? Anemia. Datos de 17% más o menos. ¿no? El gran problema de la anemia es el embarazo. Pues, ¿no? Muy bien. Entonces, la desnutrición primaria en adultos es muy rara. Generalmente es desnutrición secundaria a otras enfermedades. Puede ser a trastornos de mala absorción, gastrointestinales y principalmente enfermedades crónicas. También hay desnutrición por estados hipermetabólicos, pero esto es en procesos agudos, cirugías, infecciones, quemaduras, ¿no? COVID, dice, entré con COVID, pesaba 90 y salí con 80 kilos. Bueno, si saliste, el COVID es un favor, ¿no? Si saliste, si salió el paciente. ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo bajar de peso. De hecho, en todos los pacientes hospitalizados se encuentra, hay datos, este dato, por ejemplo, no lo tenemos también, ¿no? No hay investigación. Voy a apuntar ahorita porque después me dicen qué investigar. 25 a 50% de pacientes, o sea, casi, mire, la mitad, un tercio a la mitad de los están desnutridos. ¿no? Están desnutridos. ¿Qué llevan a desnutrición? Oncológicos, SIDA, VIH, ¿no? que todavía hay, trastornos gastrointestinales, renales, hepáticos, diabéticos. Diabético empieza obeso, luego acaba desnutrido, EPOC, alcoholismo, ancianos y estados hipermetabólicos.
Muy bien, vamos a describir uno a uno estos, aunque sí, todavía tenemos tiempo. ¿No? Las enfermedades crónicas, les decía, llevan a desnutrición. En general, por factores catabólicos, están incrementados, ¿no? Procesos hipermetabólicos, hay como una inflamación en estos pacientes, ¿no? Y también por ingesta de nutrientes reducida, porque muchas veces se quita el apetito de estos pacientes, ¿no? La enfermedad, la desnutrición en enfermedades crónicas es un problema de salud pública, porque lleva a mayor morbilidad, o sea, se enferman de otras cosas los pacientes. Aumenta el riesgo de muerte de estos pacientes y incrementa las hospitalizaciones. Y nuestro sistema de salud, como se ha demostrado, está pésimo, ¿no? No tenemos un sistema adecuado de salud. Y esto aumenta la cantidad de hospitalizaciones. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está asociado a los fumadores en otros países. Acá está asociado a los problemas de cocina con leña. Esa es la principal causa de EPOC en nuestro medio. Y se utiliza bastante, puesto que los otros insumos, como gas, etcétera, son costosos. Por tanto, sobre todo la población rural cocina con leña. Y esto les lleva a EPOC. Y el EPOC se ha visto, hay estudios que demuestran que hay una prevalencia de desnutrición entre 20 y 70%. ¿No? Se asocia que el metabolismo de estos pacientes es mayor en 20%, su metabolismo basal, ¿no? Es un predictor independiente de mortalidad por EPOC, fallecen los pacientes. Y las causas del EPOC, las causas de desnutrición en EPOC son principalmente el mayor uso de masa muscular para respirar, hacen esfuerzo para respirar, aumentan la frecuencia respiratoria y estos factores llevan a desnutrición, ¿no? Desnutrición corporal. Insuficiencia cardíaca. Las tres causas de insuficiencia cardíaca que deben recordar son hipertensión arterial de larga data, infarto al corazón y valvulopatías, ¿no es cierto? Eso les han enseñado en cardiología. Es tan frecuente que se habla de la caquexia cardíaca, disminución notable de peso de estos pacientes, ¿no? Y muchos pacientes que son, por ejemplo, hipertensos, infartados, han sido obesos, por si acaso, y después hacen desnutrición, ¿no? Más o menos el mecanismo por el cual hacen desnutrición es porque existe una incapacidad para absorber nutrientes en el intestino por disfunción hepática. Hay que recordar que hay una éstasis hepática. El corazón, al no poder bombear bien, provoca éstasis hepática, y esta éstasis hepática provoca disfunción hepática, la cual impide la absorción de nutrientes a nivel intestinal, ¿no? Y desarrolla una enteropatía perdedora de proteínas. Más o menos la prevalencia, 10 a 25%, ¿no? De los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá está. Además, estos pacientes tienen reducción del apetito, tienen hiporexia, tienen dispepsias por hipertensión portal, secundarias a éstasis venosa en la zona hepática esplánica, hepatomegalia congestiva, ¿no? Y la sensación de saciedad se altera, ¿no? Estos pacientes pierden el apetito y no comen. Hay varios estudios que reportan, que recomiendan dar tratamiento a estos pacientes, ¿no? ¿No? Dar suplementación dietaria a estos pacientes, ¿no? Con fórmulas o con dieta, ¿no? 2 a 5 pacientes caquéticos desarrollo de compensación cardíaca, ¿no? Afecta el corazón también. Bueno, este es en el estudio por hiperalimentación, ¿no? Cuando se les da suplementos nutricionales, ¿no? Otro problema con los problemas cardíacos es que se le restringe el sodio, ¿no es cierto? A veces al restringir el sodio, ¿no? Los pacientes hacen incluso hiponatremias, ¿no? Y a partir de la hiponatremia hacen hiporexia, náuseas, vómitos. Porque muchos pacientes dicen que son muy cumplidos y quitan totalmente el sodio, ¿no? Cuando la indicación es disminuir, no quitar el sodio. Hay que dar dietas altas en energía en estos pacientes. Hay que limitar el sodio, pero tampoco quitarlo, ¿no?
Stroke. Stroke es una isquemia cerebral con distintas consecuencias dependiendo del área donde se afecte. ¿No es cierto? Si es frontal, problemas en, en las funciones del área frontal, ¿no? Lucidez, etcétera, problemas motores, etcétera, dependiendo de esto, ¿no? El stroke, de hecho, se ha visto que los pacientes con más o menos en 8 a 16%, ¿no? Muestran signos de desnutrición. Y aumenta durante la estancia hospitalaria, porque al afectarse algunas de las funciones, ya sea motoras, sensitivas, del habla, entonces van a ir bajando poco a poco de peso. 16% de desnutrición en la hospitalización y aumenta 22% al momento de la cosa. Se desnutren en la hospitalización. A más tiempo de hospitalización se van a desnutrir más, ¿no? Por ejemplo, más de 21 días hay más del 80% de desnutrición, porque el paciente pues con DSB por dificultad motora, no puede mover un brazo, etcétera, no puede caminar, tiene problemas para alimentarse, no se alimenta bien, comienza a depender de quién le haga comer, y a veces no hay quien le haga comer, y el paciente comienza a desnutrir. ¿Ah? Los pacientes a veces son remitidos a clínicas de rehabilitación, ¿no? Y la mitad casi de estos pacientes se demostró que están desnutridos. Muchos de ellos, el derrame o isquemia cerebral afecta la función nutricional porque muchos de ellos tienen hasta 30-45% de disfagia como complicación del DSB, ¿no? Y obviamente no pueden comer bien. Otros factores, parálisis del lado dominante del cuerpo, ¿no? Parálisis, problemas en la comunicación, ¿no? Tengo hambre, ya no pueden decir tengo hambre. Afasia, alteraciones del olfato, del gusto, ¿no? Pacientes se desnutren. Hace mayor tasa de infecciones porque al estar echados hacen úlceras de decúbito, ¿no? Esto conlleva un mayor gasto proteico, ¿no? Y hace hipoalbuminemia. En estos casos sí, la hipoalbuminemia es un fuerte predictor de progresión desfavorable después de un accidente cerebrovascular. Demencia. La demencia es muy frecuente. Conforme tenemos más supervivientes de diversas enfermedades, ¿no? Mayor tiempo de expectativa de vida. Tenemos pacientes ya que pasan los 80 años, 90 años, ¿no? Y la demencia es una patología muy frecuente en este grupo de edad, ¿no? Los pacientes con demencia bajan el apetito, bajan el hambre, bajan la sed, tienen dispraxia, que es dificultad para masticar, deglutir, alteran el olfato, el gusto, pierden el gusto por las comidas. De hecho, la abuela que cocinaba bien, ¿no? La abuela que era, que era la experta cocinera, pierde el gusto y comienza a cocinar mal, ¿no? Para los pacientes mismos pierden el apetito, olvidan si comieron o no, ¿no? Dicen, no, ya comí y no comieron, ¿no? ¿No? Sí, ya almorcé, dicen, ¿no? Y no almorzaron. Se sabe que en la demencia y en estos procesos hay procesos inflamatorios, ¿no? Que llevan a la pérdida de peso. También hay evidencia de que tienen problemas con la termorregulación, ¿no? Por eso tienen más frío, problemas cardiovasculares, reduce la capacidad de conservar energía, de aumentar grasa, por eso tienen frío, disfagia. Algunas veces usan sonda para alimentar a los pacientes, pero se ha visto que no sirve, ¿no? Más bien le causa más molestias y daño, porque la sonda mucho tiempo en la nariz puede causar necrosis del epitelio mucoso de la nariz, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Fracturas de cadera, que ahora son muy frecuentes. Hay que recordar que la complicación de la osteoporosis que es tan frecuente es la fractura de cadera. ¿Por qué tratamos osteoporosis? ¿No? Las personas creen que es porque le duele la rodilla, le duele la cadera. No, es por prevenir una fractura de cadera. Es difícil hacer entender eso a veces a los pacientes, ¿no? Se le trata porque queremos evitar que a futuro haga una fractura. No, ahora me duele la rodilla, ¿no? Ahora me duele la cadera, ¿no? La osteoporosis no duele, ya duele cuando se fractura, ¿no?
Y la fractura de cadera es un alto riesgo de desnutrición. La mitad de los pacientes con fractura se desnutren, porque obviamente tienen dolor, tienen aumento de catabolismo, ¿no? No pueden caminar, depende de la persona, a la vez, a la vez también las personas desnutridas tienen más riesgo de fractura. De hecho, les decía que a cierta edad ya el sobrepeso protege. De hecho, las personas muy delgadas o con desnutrición tienen más osteoporosis. ¿Ah? Entonces, la baja peso favorece a eventos cardiovasculares, pero aumenta el riesgo de osteoporosis. Las personas que tienen desnutrición tienen sarcopenia o disminución de masa muscular. Por tanto, si tienen disminución de masa muscular, se tropiezan, caen fácilmente, tienen más riesgo de caídas. Y al tener poca cantidad de grasa subcutánea, porque la grasita te defiende en la caída, ¿no es cierto? Si tienes bien, si eres bien grasita, ¿no? Como dicen, si eres bien grasita, pues la grasita te acolcha un poquito la caída, ¿no es cierto? Pero si estás con poca grasa, ¿no? Por riesgo de fractura. Acá está, la grasa amortigua la caída. Entonces, la desnutrición y los osteoporosis son dos factores que contribuyen a las fracturas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, por eso que hay que tratar de que tenga un peso, tampoco peso adecuado, ¿no? Después de la menopausia, para prevenir fracturas. Insuficiencia renal crónica, también una patología muy frecuente porque acá acaban los diabéticos, la mitad de los diabéticos acaban acá, los hipertensos también acaban acá, patologías muy frecuentes, ¿no es cierto? Se ha visto que el 76% de los nefrópatas tienen desnutrición, porque también hay el concepto, y que es verdadero, que un paciente con nefropatía debe darle baja cantidad de proteínas. Pero hay que recordar que eso es en las fases 3, 4. En la fase 5, que ya está en diálisis, hay que darle más proteínas más bien a este paciente. Se va a desnutrir, pero a veces le siguen quitando la proteína. Desnutrición en pacientes renales es otro tema de investigación, ¿no? Además, existen otros factores, ¿no? Además del nutricional, metabólicos, hormonales, inflamatorios. Un paciente en diálisis obviamente es un paciente inflamado, ¿no? La acidosis metabólica contribuye a la proteólisis muscular, reducción de síntesis de albúmina, ¿no? Son factores que condicionan mayor desnutrición. Otras comorbilidades en el paciente renal, diabetes, depresión, gran cantidad de medicamentos, inactividad física, porque pierde mucha masa muscular. Además tienen resistencia a la insulina, aumento del glucagon, hiperparatiroidismo secundario, ¿no? por falla renal. Citoquinas inflamatorias, el paciente le decía, renal es un paciente inflamado, ¿no? Y esto desarrolla disminución de proteínas, ¿no? Los pacientes con desnutrición tienen riesgo de complicarse y de morir, ¿no? Hay que suplementarlos estos pacientes, ¿no? Requieren terapia nutricional, asesoría nutricional y muchas veces suplementos nutricionales. Artritis reumatoidea, ¿no? Hay prevalencia de desnutrición de 26 a 71%. Gran pérdida muscular porque al no poder mover, no mejorar su movilidad, pierden masa muscular. El músculo se pierde rápidamente cuando hay inamovilidad, ¿no? Además, asociado al catabolismo por el proceso inflamatorio de la misma artritis, ¿no? Esto condiciona que sea un factor de riesgo para desnutrición. Muy bien, listo, muchas gracias, jóvenes. Listo, preguntas, comentarios. Estamos en la hora, sí, gracias. Preguntas, comentarios. Descartar los cambios. Se han dormido, están ahí, ¿no? Desnutrición en adulto, en el tema. Muy bien, gracias por responder. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Disculpe, doctor. Buenos días, doctor. ¿Por qué el sobrepeso es algo favorable en personas mayores de 64 años? Bueno, los datos muestran eso. ¿Por qué? Porque al tener más grasita, parece que eso, para empezar, los defiende de lo último que hemos dicho, de las caídas, menos posibilidad de fracturas
y si se fracturan menos, tienen menos riesgo de mortalidad. Le llaman existe un término, no recuerdo, bueno, parece que una cantidad de grasa adecuada a esa edad ya no es un riesgo cardiovascular, o sea, no aumenta el riesgo de infarto, de diabetes a esa edad. Obviamente, una regular cantidad de grasa, no estamos hablando de obesidad, solamente de sobrepeso, parece que también es como tener más reservas y frente a estas enfermedades que hemos desarrollado, los defendería más frente a estas enfermedades, que son muy comunes en la edad adulta, ¿no? Que tengan problemas cardíacos, renales, los defiende más frente a estas enfermedades. Parece que esa es la razón por la cual existiría una disminución del riesgo de mortalidad en general, cuando el índice de masa en personas mayores de 65, 70, 80 años tienen mayor protección de mortalidad, ¿no? ¿Qué más hay acá? Sí, pues mira, el cardiópata, en realidad, para que no sea cardiópata sería bueno que baje de peso, pero si ya lo es y ya comienza a ser mayor, no conviene que baje tanto, ¿no? Por eso, se baja de peso, pero no a un estado de desnutrición, se le baja de peso a un índice de masa normal, ¿no? O sea, no se trata de hacerlo bajar de peso a menos del índice de masa, se trata de hacerlo bajar de peso a un índice de masa de 20, 23, dependiendo de la edad, ¿no? Si tiene ya más edad, quizás 25, 27 sea su mejor índice de masa. Obviamente, si tiene 30, 35, ¿no? Hay que hacerlo bajar de peso. Pero tampoco se trata de que... hay que recordar que la osteoporosis está asociada a al peso bajo, no al peso normal. Y obviamente hay que utilizar la nutrición. A veces a todos los pacientes les quieren hacer dieta. A veces yo he visto pacientes de 85 años, IMC 27, y les dicen que haga dieta para que baje de peso. No, pues ya no. Estos pacientes, no, que se mantenga en 27 estaría correcto. Bueno, hay que usar el índice de masa, principalmente. Perímetro abdominal también. Se puede usar ambos, finalmente. Ambos dan datos importantes, ¿no? Cuando veamos obesidad vamos a comentar un poco más sobre esto. Sí, el porcentaje de grasa mínimo corporal en varones 10% y en mujeres es 15%. Pero hay deportistas, una vez hicimos un trabajo un colega hizo un trabajo con los deportistas del Cienciano, ¿no? Y ellos tenían menos de 10%, 8% de grasa corporal, ¿no? Creo que al famoso Carti le hicieron eso, ¿no? Tenía menos del 8% de masa de grasa corporal. Claro, no es problema, ¿no? No es problema porque hay que recordar que la grasa es solamente una reserva energética, ¿no? Si se come todos los días no habría problema. Consecuencias ninguna porque tenemos siempre glucógeno, ¿no? Solo que si viene una hambruna y no hay comida, ese va a fallecer antes, ¿no? Porque no tiene grasa corporal, claro. Pero como todos los días se come, no habría problema. Sí, Yulisa, levantaste la mano. Doctor, tengo una duda. En el caso de que una paciente tenga, digamos, perímetro abdominal mayor 80, usted mencionó que tenía mayor riesgo cardiovascular, pero el índice de masa está bien. Eso, ¿cómo yo haría para poder ver el riesgo cardiovascular que tiene esta paciente? Sí, existe esa situación, ¿no? Pacientes con IMC normal y perímetro abdominal elevado. Entonces, sí tiene riesgo cardiovascular. O sea, tienen probablemente mayor cantidad de grasa y poca cantidad de músculo. Por eso que su índice de masa aparentemente está normal. Entonces, sí, en ese paciente habría que recomendarle que baje el índice del perímetro abdominal, ¿no? Sí, justo en esa condición sí sirve el perímetro abdominal, sí sirve, ¿ya? Porque tú ves al paciente, un paciente que aparentemente está proporcionado, peso, talla, está en índice de masa, digamos, de 24, ¿no? Que estaría normal, pero el perímetro abdominal está aumentado, tiene riesgo cardiovascular. Hay que intervenir nutricionalmente, hay que descartar la hipertensión, etc.
La demencia, bueno, es multifactorial, ¿no? La edad, problemas, la hipertensión, ¿no? O sea, para un paciente con demencia, para prevenir la demencia, hay que prevenir las enfermedades asociadas a la demencia. La edad es un factor que ya no se puede quitar, el Parkinson, los problemas cardiovasculares, o sea, hipertensión lleva a la demencia, Entonces, habría que prevenir, es tratar su hipertensión desde muy joven, ¿no? Tener una vida saludable. Se ha visto que también la obesidad conlleva la demencia posterior. La diabetes puede llevar a demencia. Entonces, para prevenir la demencia hay que tratar el factor causal de la demencia. Ahora, lo que hemos hablado nosotros, o sea, la alimentación por sí misma no va a evitar la demencia. Lo que hemos hablado es que en la demencia hay mucha desnutrición y el ser además desnutrido lo va a llevar a otras complicaciones. Entonces, desde el punto de vista nutricional, al paciente con demencia hay que tratar de darle suplementación. Ya no se previene la demencia, se previene las complicaciones que traiga la demencia. Claro, obviamente, se requiere que todas las pacientes que tienen en general más de 50 años comiencen a comer menos y no sean tan sedentarios, claro, en general. Claro, las proteínas, sí, pues hay proteínas que no son tan caras. La carne sí efectivamente es cara, pero, por ejemplo, el hígado, baratísimo, ¿no? El huevo no es tan caro, la leche no es tan cara, ¿no? Hay que recordar el seminario de leche, pero ¿no? Si la leche es buena, en exceso, más de 2 vasos, 3 vasos al día, aumenta el riesgo de algunos problemas, pero un vaso por día es una proteína más o menos económica, ¿no? El pescado, el atún, ¿no? Son proteínas económicas. El huevito, pues, ¿no? El huevito que tanto mala fama le hacen, el huevito es bastante excelente proteína. Uso de infusiones, especies para comida afecta la absorción, parece que no. El rango adecuado de calorías, bueno, depende, como hemos visto, hay que ver el metabolismo basal, se calcula más la actividad física, ¿no? Entre 1500 y 2000, depende de la actividad realizada. Sí, ya hicimos esa parte. Sí. Vamos a revisar esto del perímetro abdominal cuando hagamos obesidad. ¿Ya? Pues, agradezco que tengan un buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días.